Muy buenas noches. Hoy, por la gracia de Dios, nuevamente tenemos el servicio de oración y le agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite compartir la palabra. Y a pesar de que también existe la manera virtual de participar al culto, para nosotros es espiritualmente muy necesario participar de manera presencial, ya que normalmente la manera virtual, especialmente los que tienen la posibilidad de participar al culto, pero no participando, es muy fácil nada más dejar la palabra sonando, tal vez en algún lugar, y ocuparse en otros quehaceres que roban nuestra atención, nuestro tiempo de poder unirnos con Dios. Eso, estando en la iglesia, es mucho más fácil poder concentrarnos en la palabra. Hay muchos casos que se entienden con los hermanos que trabajan, sale tarde, también tienen mucha presa de regreso, pero hay quienes, pudiendo participar, no se decide en su corazón a escuchar la palabra del Señor de manera presencial. Por eso es importante que cada uno de nosotros pueda tener el culto en espíritu y en verdad, como dice la palabra, no solo virtual en la comodidad, sino buscando al Señor. En esta noche vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 10. El Nuevo Testamento, el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a leer Romanos, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 17. Voy a leer, dice así: Mas que dice, cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hasta aquí. Y bueno, gracias a Dios, cuando nosotros fuimos enviados aquí a la provincia de Cartago, provenientes de Liberia, eh, participamos de la fraternidad de pastores que hay en Cartago, que la reunión se hace el segundo lunes de cada mes. Y aunque son pocas reuniones en el año, en realidad en las que se pueden participar serían únicamente 12, pero es un tiempo muy bueno, muy ameno, donde uno puede conocer pastores de otras iglesias, de otros lugares también, que finalmente tienen el mismo objetivo de llevar las personas al reino de los cielos y a los hermanos establecidos, formarles y fortalecerles en la fe. Y aunque yo no soy muy bueno para iniciar la conversación con las personas o socializar con las personas, la labor del evangelio es algo que, negando mi propia personalidad carnal, he de hacer por el bien del evangelio. Así podía comunicarme con varios pastores, a veces de manera presencial en la reunión o escribiendo por WhatsApp, ya que ninguno me conocía, entonces presentándome de cuál iglesia y demás. Y de esta manera puede hacer relación con algunos pastores, una relación, gracias a Dios, de una amistad, no solo un formalismo. Y hay un pastor, el pastor Fernando, con el que nos ha permitido Dios tener una muy buena relación, tanto con él como con su esposa. Y una vez fuimos a su casa, aunque era noche, y él nos recibió muy bien también, nos atendió muy bien, salimos tarde esa noche. Eso fue cerca, creo que del mes de septiembre, y ellos tienen la poco de haber iniciado con la congregación aproximadamente un año,
Dios les ha permitido un crecimiento muy bueno. Actualmente tendrían unas 50 personas, o lo que me había comentado. Y por distintas agendas de fin de año no habíamos podido reunirnos. Ellos también tienen su propia agenda, pero el 1 de febrero nos permitía nuevamente visitar su casa, compartir, pasar el tiempo. Y Dios me permitió la bendición de que nos invitara a compartir en el servicio dominical. Estando aquí en Cartago, es la primera vez que recibo alguna invitación, y esa invitación fue para el día 15 de febrero. Entonces participamos con los hermanos de nuestra iglesia, podíamos compartir el Evangelio en base a la palabra de Génesis, capítulo 1, del versículo 1 al 3, y pasando por distintos versículos, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, así hablando de la fe en el Señor Jesucristo y la salvación por el Señor Jesucristo. Y espero que pues haya sido de mucha bendición para el ministerio. Y antes de que se hiciera la invitación para hacer el culto en la iglesia Comunidad Vida Nueva, desde antes habíamos hecho o pactado hacer un tipo de taller para originalmente para los líderes o servidores, pero creo que también sería para los jóvenes de la iglesia, que sería este sábado 21, de creo que de 4 a 6, si no me equivoco, y espero que Dios nos permita mucha bendición por medio de este taller, y en lo que esté a nuestro alcance para servir a este ministerio, con mucho gozo lo estaríamos haciendo, ya que nuestra finalidad es poder servir a los compañeros del Evangelio, aunque sean de diferente iglesia, ya que todos tenemos la misión de atraer las personas para el reino de los cielos a través de distintos proyectos, estrategias que Dios nos ha permitido. Esperamos poder servirles. Y y también, gracias a Dios, este martes que pasó, el día de ayer, pude recibir la invitación del grupo de estudio bíblico de nuestra misión en Los Guido, que se llama Mujer Virtuosa. Ellas se reúnen cada martes. Yo me acuerdo en sus inicios, unas veces yo pudiera cubrir ese espacio de predicación cuando yo estaba en San José y el grupo recién estaba empezando, y se reunían entre 5 y 10 personas, pero hoy en día se reúnen mínimo 30. Se reúnen entre 30, 50 o 60, hay veces hasta 80. Y ellas habían preparado un programa que es del Día del Amor y la Amistad en Cristo Jesús, así le nombraron, y me invitaron a compartir. Aproximadamente habrían como 40 personas que estuvieron participando, hicieron algunas dinámicas, algunos juegos, y tuvimos el tiempo para compartir la palabra también. Y durante este tiempo, el evangelista Nelson de San Ramón nos invitó para el seminario bíblico que tiene en la provincia de San Ramón el día 25 al 27, donde el tema sería sobre la comunión, y esperamos que los hermanos y también los nuevos participantes puedan ser bendecidos y edificados a través de la palabra. También agradezco mucho al Señor por el tiempo que me permite compartir. Espero yo que me sigan invitando a compartir la palabra en diferentes lugares. Hay un hermano de hace mucho tiempo que se había como alejado o apartado de la iglesia, y yo conocía su nombre, pero no recordaba muy bien cómo era su cara, también, dónde estaba viviendo, qué es lo que hacía, ya que en ese tiempo yo era un adolescente, o tal vez un niño en la escuelita, pero hace unas semanas él me escribió. No sé bien de dónde habrá sacado mi número, pero me escribió, y yo cuando me llegó su mensaje y vi su cara, luego vi su nombre que aparecía en WhatsApp, ya supe quién era. Él tiene una suegra que vive aquí en Cartago. La familia de la esposa es de Cartago. Y la suegra, si mal no recuerdo, tenía o tuvo algún tipo de como derrame cerebral. Entonces había estado un poco afectada de salud, había estado en el hospital, ocasionalmente tiene que ir. Entonces me comentó la situación para que yo fuera a orar por ella. Su familia es católica. Entonces, aunque él quería que yo fuera a orar, a la vez le causaba un poco de miedo que hubiera alguna discusión, pero así él me invitó, me pasó el número de la esposa de él, y yo me contacté con la esposa. Creo que como 2 o 3 días habíamos pactado poder visitar, pero por alguna otra razón no se logró. Gracias a Dios, hoy por la mañana pude ir a visitarle. Ella vive en San Blas. Entonces, llegando ahí,
ella estaba despierta, gracias a Dios, y primeramente oré por su salud, también por su familia. Pero la oración depende de Dios, la contestación, dependiendo de cuál sea la voluntad de Dios. Hay veces oramos por alguna situación o por la sanación de alguna persona. Hay veces Dios concede, hay veces no concede, pero cualquiera que sea las situaciones, Dios tiene una voluntad. Y más que solo era orar por ella nada más importante también era compartir el evangelio. Aunque la familia de ella y ella son católicos, nosotros somos cristianos, finalmente la palabra se ha de compartir a todas las personas. Habrá quien acepte, habrá quien no, pero nuestra labor es llevar el evangelio. Entonces yo compartía con ella acerca del amor del Señor. El amor del Señor, quien por amor nuestro dio a su Hijo en la cruz para perdón de nuestro pecado. El amor del Señor es un amor eterno y Él sacrificando su propio Hijo nos limpió con su sangre. Así dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, al cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, no por algún mérito, no por alguna obra, sino porque Dios nos amó. Por esa condición fue que Él derramó la sangre y nos salvó, mandando a su Hijo Jesucristo y muriendo en la cruz. Y aunque no había mucho tiempo, fue aproximadamente 25 minutos porque su hija tenía que salir, podía compartir con ella de esta manera. Y yo agradezco a Dios que aunque fuera un poco de tiempo, pero si en su corazón, que sea una gota de la sangre del Señor Jesucristo cae, ella también puede recibir la salvación de su pecado. Y antes de irme, yo le preguntaba, ¿no? Si era sucia o limpia, o sea, con pecado o sin pecado. Ella decía que era limpia. Y yo le pregunté por qué. Ella entonces decía que era porque Cristo había derramado la sangre en la cruz para hacerla limpia del pecado. Y yo espero que esa certeza permanezca en su corazón, le permita la salvación. Si Dios le concede la vida, más tiempo, que pueda compartir la palabra y que pueda hacer este testimonio. Y si Dios también decide llamarle, que pueda tener la convicción de la entrada al reino de los cielos. Eso para nosotros es muy importante compartir el evangelio como cristianos. Si bien en la iglesia hay líderes o hay diáconos, hay ancianos, hay evangelistas, hay pastores, todos los hermanos que tienen el evangelio pueden también compartir el evangelio. Lastimosamente, no todos los hermanos sienten ese encargo del Señor de anunciar la palabra. Muchas veces sienten que no es su responsabilidad compartir el Evangelio o simplemente por no conocer bien de la Biblia, tiene algún temor de predicar y pospone predicar con las personas. Pero el Señor no nos mandó a predicar por ser buenos predicadores, por ser elocuentes o por tener cualidades, sino porque Él nos salvó. Todo lo que nosotros hemos de anunciar es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no lo que nosotros sepamos, manejemos, sino lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que hemos de anunciar. Y en nuestra iglesia tenemos la misión o el proyecto de poder abrir las reuniones de sector. Como la reunión de sector es como lo que en muchos lugares se llama una célula, donde por zona se reúnen los hermanos y los hermanos también invitan a los nuevos para escuchar la palabra, hacer estudio bíblico. Esto es muy bueno para que las personas acercándose a la reunión puedan escuchar la palabra de esa manera. Dios trabajando en su corazón, eventualmente también querrá conocer y escuchar la palabra que se comparte en la iglesia y de esa manera viene. Pues la reunión de sector es muy importante. Claro, muchas veces da la carga a los hermanos. Y los hermanos no tienen siempre la costumbre de predicar, de invitar, de insistir. Entonces siempre le genera un poco de carga. O cuando invita a la gente, o la gente le rechaza, o le dice que sí, pero después no llega. Así el corazón se desmotiva, se desanima, no quisiera seguir compartiendo. Y Satanás aprovecha. Pero así es siempre que el Señor quiere encomendarnos algo, Satanás quiere poner el desánimo. Cuando yo estaba en la sede de San José, se me había como encomendado abrir el sector en la zona de San Rafael de Desamparados. Y yo no conocía ninguna persona de San Rafael. Entonces, no conociendo ninguna persona, la única opción que hay es salir a tocar puertas por la zona. Y muchas veces tocando la puerta,
la mayoría de gente rechaza, ya sea por temor de que entren a su casa y la asalten o algo así, o simplemente porque no quiere escuchar. Entonces, saliendo a tocar la puerta, no salía alguna persona con la cual pudiéramos compartir la palabra, pero igualmente permanecía orando para poder abrir el sector. En el año 2023, nosotros pudimos participar en el Festival Palau, que se abrió que se hizo en la Sabana, y a las organizaciones que fueron parte de la organización del Festival Palau, ya que ahí nuestro grupo pudo tener un espacio de 40 minutos para realizar presentaciones artísticas de baile. También nos entregaron cierta cantidad de fichas o datos de personas que ellos llenaron de las que estuvieron ahí en el Festival Palau. Y entonces las filtramos por zona. Entonces, yo tomé de las personas de San Rafael y así les escribí a cada uno, me presenté, de dónde obtuve su número y si podía hacer estudio bíblico. No recuerdo cuántas personas eran, creo que eran aproximadamente 60. De aquellas 60 solamente 2 me contestaron. Y eh, primeramente me contestó un señor, él me decía que los lunes ellos ya, o él en su casa ya tenía unas personas que hacían estudio bíblico. Mi intención era ir a compartir con él, pero él me invitó a su reunión para que yo escuchara la palabra de ellos. Pero por conocer dónde era su casa y ver la manera también de compartir con él, yo fui. Pues cuando yo fui, ya él había explicado a qué me dedicaba, qué era lo que yo hacía. Entonces cuando yo fui, habían un par de personas reunidas y como la persona encargada de la predicación no había llegado, me pidió que mientras la persona no llegara, yo podía compartir la palabra y cuando la persona encargada llegara, que ya le pasara la palabra a aquella persona. Yo comencé a compartir de Génesis capítulo 1, pero no empezando mucho tiempo, pasando unos 15 minutos, ya la persona encargada llegó, por lo que tomó la palabra y pasando un tiempo ya yo me retiré. Pero él quedó deseoso de seguir escuchando aquello que no pudo terminar de escuchar y me invitó a su casa para el día siguiente, que era martes. Entonces el martes fuimos, compartimos el evangelio. Entonces ya viendo que tenía la disposición de escuchar el evangelio, yo le pregunté si cada viernes, durante cada semana, como un estudio bíblico semanal, podríamos visitar su casa para compartir la palabra. Y así comenzamos a ir. Íbamos cada viernes compartiendo la palabra. Él llegó a comprender la salvación por medio del Señor Jesucristo. En aquel entonces solamente estaba él y de vez en cuando alguna que otra persona participaba. Por otro lado, también en otra zona de San Rafael, de aquellos contactos del Festival Palau, una señora me atendió. Nos fuimos a su casa y compartimos la palabra. Al principio ella estaba un poco escéptica, pero igualmente con cierta disposición de escuchar. E igualmente, aunque no viernes, yo le pregunté si cada semana podíamos visitarle para compartir la palabra. Pues ella accedió. Pues cada semana íbamos y ella podía escuchar la palabra, confirmar la salvación. Y ella dijo algo que a mí siempre como me quedó. Decía, siempre que desde que ustedes vienen a mi casa a compartir la palabra, yo veo cómo Dios ha bendecido mi vida. Así ella nos expresaba. Entonces sentíamos mucho gozo, ella nos atendía muy bien. Luego conocimos también su nieto que vivía con ella, luego conocimos también su esposo y con él también se pudo compartir la palabra. Y luego ya yo me casé y nos enviaron a el sector de Pavas. Y el sector de San Rafael quedó en manos de otro estudiante misionero. Yo previendo que tal vez en algún momento podría ya no estar, a todos los compañeros de seminario los llevé conmigo para que conocieran cuáles eran las casas que yo visitaba. Pues ya cuando yo no estaba en el sector, los otros compañeros podían visitarles. Y así comenzó el sector de San Rafael. Hoy en día en ese sector creo que se reúne alrededor de 15 personas, 15 o 20. No todos congregan, pero sí escuchan la palabra semanalmente. Pues es una gran bendición de Dios. En Pavas también, aunque al principio con un poco de dificultad, eh, como podíamos visitar ya por la distancia, por la hora, también por la zona, pero Dios nos permitió un buen grupo con los hermanos de Pavas también.
y luego fuimos enviados ya a Liberia, eventualmente también a Cartago. Y así Dios nos permitió. Pero muchas veces uno se cierra en un pensamiento. No puedo, no conozco a nadie. Cuando se cierra en ese pensamiento ahí, obstaculiza la obra de Dios. Dios quiere compartir con todas las personas. Dios también preparó todas las personas. Pero principalmente Dios no quiere dar las cosas solo porque sí, sino quiere darnos las cosas a través de usar la fe. Buscando a Dios, ahí podemos recibir. Si no, cualquiera de nosotros comienza a menospreciar la gracia de Dios. Como dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Aunque ahora inicialmente abrimos el Tejar, también falta abrir en Paraíso y en Cartago Centro. Pero, aunque tal vez los hermanos sienten dificultad, yo sé muy bien, pero tienen que usar la fe para poder compartir, para poder comenzar la reunión. Porque si no usáramos la fe en todas las cosas, nosotros seríamos solo habladores, seríamos solo teóricos. Pero nuestra iglesia es práctica, tiene que no solo escuchar la palabra, sino actuar conforme a lo que escucha que está escrito en la palabra. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 35, San Juan 4:35 dice así: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pues Jesús le habla a estas personas que dicen, faltan 4 meses para poder cosechar. Pues algunos hermanos encargados del sector o los hermanos en general piensan, no, aún no puedo compartir, todavía no puedo empezar, después. Pero aunque estas personas dicen después, dentro de 4 meses, pero aquí Jesús dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. A los ojos de ellos falta tiempo, a los ojos de Jesús ya está. Entonces, algunos pensarán, no, falta para abrir el sector, falta para hacer tal cosa, falta para hacer tal otra. Pero aquí dice, Jesús dice, ya están blancos. Es decir, ya Dios permitió a las personas dispuestas para escuchar la palabra, para cosechar. Dentro del pensamiento de uno falta, todavía no, pero dentro del corazón del Señor eso ya está. Entonces, nuestra vida se dirige dependiendo de cuál punto de vista nosotros tomamos. Si tomamos nuestro propio punto de vista o si tomamos el punto de vista del Señor. Nuestro propio punto de vista dice todavía no puedo, todavía falta tal cosa, falta tal otra, pero el Señor dice ya. Entonces el Señor dice ya, nosotros ya mismo tenemos que avanzar, ya mismo tenemos que caminar, no viendo lo que me parece, no viendo lo que siento, sino lo que el Señor mandó, dice que ya. Entonces el Señor dice que ya está listo, aunque a nuestra vista falte, pero si el Señor dice que ya está, entonces ya se puede cosechar. Con esa fe, nosotros tenemos que andar en la evangelización. Algunos pensarán, no, tal persona le falta, tal persona todavía no, tal persona sí. No es así. El Señor dice que ya. Si aquella persona acepta, gloria a Dios. Si no, entonces será después. Pero nuestro deber es caminar, es avanzar. Volviendo al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8, dice así: Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros predicamos la palabra de la fe, no la palabra de la teoría. Si fuera teoría, simplemente que los hermanos congreguen el domingo, ofrenden, diezmen, no hagan ningún trabajo por el evangelio, no se niegue a sí mismo, no participe, así sería. Pero la palabra de la fe nos dirige a vivir diferentes, a congregar, no solo ser dominguero, a ofrendar, diezmar, no por la obligación, sino por el agradecimiento con el Señor, a participar de las actividades, no porque nos gusten o no nos gusten, sino por la negación a uno mismo para servir al Evangelio. Nos dice que esta es la palabra de fe. Nosotros anunciamos la palabra de la fe
porque dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo tiene que vivir usando la fe. No es que en la vida cotidiana, en la vida secular, se vive como una persona mundana y solo en la iglesia se tiene que usar la fe, sino que en su vida, en su estudio, en su trabajo, en su familia, tiene que aprender a usar la fe también. No es aparte, sino que de junto. Por eso, esa es la palabra de fe que predicamos. Es algo que se vea. A los ojos de aquellos faltaban 4 meses, pero a los ojos de Jesús ya está. Es la palabra de fe, no es lo que yo veo, es lo que la palabra ve, lo que Jesús ve. Versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues aquí dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es simplemente como algunas personas dicen, Dios, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Así nomás no es, sino dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. ¿Y por qué resucitó? Romanos 4:25 dice que resucitó para nuestra justificación. Él, venciendo la muerte, nos entregó la vida eterna, nos entregó la justificación. Entonces, no solo creer, yo creo en Jesús y ya, no, sino creer que Él resucitó para darnos la justicia. Luego dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si una persona en su corazón cree, luego en su boca lo confiesa. El libro de Marcos y los evangelios dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Por ejemplo, si una persona en su corazón solo tiene queja, de su boca solo queja sale. Si en el corazón de una persona no hay la fe, solo de su boca la incredulidad sale. Pero aquí dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Entonces algunos dicen, yo soy pecador. Entonces eso sale de su boca significa que en su corazón cree que Cristo no le perdonó, que Cristo no murió por él, por eso no tiene la fe de decir que es justo, que es salvo. Pero el que dice, yo soy justo por la sangre de Cristo, en su corazón primeramente tiene que creer. Mas lo que no hay en el corazón, un justo no lo puede hablar. Pero lo que en el corazón abunda, entonces puede hablarlo. Eventualmente también, si habla por la fe y hace por la fe, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Hay gente que habla muy bonito por fuera, pero en su vida ya se conoce. Entonces, alguno parece que habla por la fe, que habla aquí, que habla allá, pero si no tiene el fruto, ya se conoce que no era de la fe. Esto también. Pero si una persona en su corazón cree, por la fe puede hablar. El que en el corazón no cree, con la incredulidad habla. Con la situación habla. Con lo que tiene habla. No habla por la fe. Nosotros tenemos que hablar no según lo que tenemos o lo que podemos, sino según la fe, sino según la palabra. Luego el versículo 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todas las personas que creen en Jesús, tal vez en el mundo sean avergonzados o sean como vistos como menos o demás, pero el Señor dice que todo el que en él cree no será avergonzado. Entonces, para algunas personas tal vez, pero delante del Señor no. También a los hermanos a veces no les gusta hablar por la fe, dar un testimonio de la fe. Entonces, por ejemplo, uno le preguntará a algún hermano, hermano, este año, ¿cuántas personas van a venir a la iglesia por su invitación, por su predicación? Entonces, ¿cómo no quiere comprometerse porque piensa, y si digo tal número y luego tal número no llega, voy a quedar mal, como mal testimonio, etcétera, etcétera? Entonces, simplemente dice muchos o los que Dios quiera. Pero, ¿por qué teme ser avergonzado? Si cree lo que está hablando, es tal vez se dé como él habló, tal vez Dios no le permita, pero algunos sí llegarán. Pero dice que el que cree no será avergonzado. Finalmente, aquella persona que por la fe habla, por la fe hace, independientemente del resultado, para el Señor esa persona no es cosa de vergüenza, sino que es cosa de la gloria, de la bendición. Muchas veces por la vergüenza, los cristianos no hablan por la fe, no hacen por la fe, porque quieren guardarse a sí mismos, quieren dar una buena imagen delante de los hermanos, delante de otras personas, pero
nosotros tenemos que agradar a Dios nada más. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si quiere agradar al Señor, tiene que usar la fe sí o sí también. Entonces, ¿cuántos va a traer? 10. Por ejemplo, pues, hay 10, entonces 10 invita, 10 comparte, 10 trae. Ahí hay gran bendición. Tal vez fueron 9, no hay problema. Tal vez fueron 8, tampoco hay problema. Dijo 10, pero tal vez fue uno el que vino y se quedó. No hay problema. Si hace por la fe, el resultado depende de Dios. Dios no tiene por qué tener vergüenza. Vergüenza hay que tener de no usar la fe siendo cristiano, teniendo la palabra, teniendo al Señor, no haciendo por la fe, eso sí es de vergüenza. El versículo 12 dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, aquí habla de el judío y griego, refiriéndose a los judíos y a los gentiles. Es decir, independientemente de quién sea, dice que el Señor es el mismo para con todos. El mismo Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. No hay diferencia, es el mismo. Pues la palabra que Dios le dio a ellos, tomándola por la fe, también se puede cumplir en nosotros. Dios no cambia, no son dos dioses, es un solo Dios. Dice también, es rico para con todos los que le invocan. Dios no hace acepción de personas. Dice que para todo el que le invoca, Dios es rico con esa persona. Entonces, si esa persona busca a Dios, lo encuentra. Si no busca a Dios, no lo va a encontrar. Muchos quieren hacer las cosas y sacar las cosas adelante sin buscar a Dios, sin encontrarse con Dios. Pero sin hacer esto, Dios no permite. Primero el corazón tiene que acercarse a Dios. El libro de Santiago dice que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El libro de Salmos también dice que el en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Entonces, nuestro corazón tiene que acercarse al Señor, invocar al Señor. Ay, tiene problemas en su reunión de zona, la gente no viene. Entonces, invoque el nombre del Señor, acérquese a Dios. Todavía no empieza la reunión, no tiene con quién compartir o dónde compartir. Entonces, acérquese a Dios también. Tiene problemas económicos, acérquese a Dios. Tiene problemas de la salud, acérquese a Dios. Pero muchas personas quieren solucionar todas las cosas sin acercarse a Dios. Por eso Dios no les permite. Y retrasa, retrasa, retrasa hasta el punto donde esta persona sí o sí pueda encontrarse con Dios. Luego vamos a leer del 14 en adelante. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Entonces, aquí habla de las personas que, ¿cómo pueden invocar el nombre del Señor de un ser en quien no creen? ¿Y cómo van a creer sin saber quién les predique? Entonces, para que aquellas personas crean y para que aquellas personas puedan invocar el nombre del Señor, nuestro deber es compartir. Dice, ¿y cómo irán sin saber quién les predique? Por eso Dios nos mandó como mensajeros de Dios a predicar. Cuando Él ascendió, Él dijo que, claro, iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero también dijo que anunciáramos el Evangelio a toda la criatura. Entonces, nuestro deber es compartir, es predicar. Pues si una persona no predica, no está llevando lo que el Señor le mandó. Y muchos solo se afanan de su casa, de su dinero, de su trabajo, su estudio, pero si no predica, si no pone esta prioridad en su corazón, nada le va a resultar. Dios tiene que ser el primer lugar. Por eso Mateo dice que, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, primero el reino de Dios, luego lo que humanamente necesita, Dios lo da. Pero muchas personas muy tercas en este aspecto. Entonces, quiere buscar lo suyo propio, si le queda tiempo, si le queda dinero, ahí sí, al Señor. Pero no es así. Primero Dios, luego Dios le da lo suyo. Por eso carnalmente queda vacío, espiritualmente también queda vacío. Que primero es el Señor, primero es de predicar, anunciar el Evangelio. Dice también el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El 14,
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Luego el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor nos mandó a nosotros a predicar. Nosotros somos aquellos enviados. Luego también dice, cuán hermosos son los pies. Pues habla muy curioso, ver hermosos los pies. En aquel tiempo, principalmente había mucha zona desértica. También, tal vez no había algo como los zapatos, sino más bien tipo sandalia. Entonces, estando en lugares de mucha arena, mucha tierra, y también en el sudor, finalmente en los pies se ensuciaban, se hacía barro, probablemente también no tenía muy buen olor. Por eso, en las casas usualmente tenían un lebrillo. Cuando Jesús llega a una casa y comienza a lavar los pies de los discípulos, ya en la casa tenían un lebrillo. Es como una tina de agua donde las personas de la casa o las personas que vienen de fuera, que entran, se lavan los pies, porque los pies ya estaban sucios. Pero en el caso de los pies de estas personas, tienen los pies sucios de andar predicando. Entonces tal vez está sucio, tal vez tiene algún mal olor, tal vez tendrá la uña muy larga, pero andaba predicando el evangelio. Entonces, por andar predicando el evangelio, Dios ve hermosos aquellos pies. Humanamente podría tener un pie muy bonito, pero si ese pie tan bonito no lo usa para compartir el evangelio, entonces Dios no hay manera que vea ese pie hermoso. Entonces, no lo ve hermoso por la apariencia, lo ve por su uso. Esta persona usa aquellos pies para compartir el evangelio. Caminó 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros para anunciar el evangelio a una persona o a varias personas. Para eso Dios es hermoso. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas quiere decir buenas noticias. Principalmente, la buena noticia es que el Señor Jesucristo nos salvó de todo nuestro pecado. Pero muchos, aunque Dios le dio los pies, le dio la facultad de poder caminar, no usa esta facultad que Dios le dio para compartir la palabra. ¿Para qué usa los pies? Para ir, para vivir solo para sí mismo, para ir donde le gusta, para ir donde su carne le manda, nada más. Pero estos pies que Dios nos dio, no los dio para vivir carnalmente. Estos pies que Dios nos los dio para vivir predicando el evangelio. Luego también dice, el 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Claro, hay muchas personas a las cuales uno les comparte, no cree, o le pide compartir, no acepta. Eso es normal, pasa, no es que no pase, pasa. Aunque uno tenga la fe, "Ay, voy a compartir con tal persona, pues que tal persona lo rechace. Eso pasa. Entonces dice aquí, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Dice, intenta compartir, pero hay personas que no reciben. Nosotros no sabemos Dios a quienes escogió. Y como no sabemos, tenemos que compartir con todos. Ese es nuestro deber. Dios no nos mandó a escoger, uy, tal persona parece que sí me va a escuchar, a ese sí le comparto. No, tal persona, yo creo que no me va a escuchar, a ese mejor ni le intento compartir. Eso es pecado. Porque no sabemos si Dios lo permitió al revés. El que se ve más frío, más escéptico, tal vez esa persona Dios preparó. Entonces uno con la vista dice, no, esa casa no, esa persona no, pecado. Porque nosotros tenemos que compartir con todos. Tal vez nos rechace, tal vez no, pero nuestro deber era compartir con todos. Ese se ve bien amargado, pero usted no sabe. Tal vez ese día pasó alguna dificultad, alguna situación y llega con la palabra de consuelo, la vida de él recibe la salvación, no sabe. Aquella persona que sea muy bondadosa, muy buena, ese sí parece que va a escuchar, tal vez ni tiene interés de Dios. Eso, en la vista humana, uno tiene que apoyarse, uno no tiene que escoger a quién le comparte, a quién no. Dios es quien escoge quién recibe y quién no, pero nosotros eso no lo decidimos. Luego dice el 17, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hay veces uno o los hermanos quieren tener la fe, pero no escuchando la palabra no le nace la fe.
Por eso, su vida espiritual se traba. No solo escucha el domingo, por ejemplo, pero el resto de la semana no escucha o no tiene comunión, teniendo la dificultad, no se conecta a escuchar la palabra, teniendo la dificultad con el esposo o con la esposa o con la familia o en el trabajo, pero no pide la comunión, tiene dificultad para iniciar el estudio bíblico, tampoco pide la comunión, pero por no recibir la fe, por no escuchar la palabra. Dice que la fe viene por el oír. Entonces, si uno no tiene la fe, primero tiene que reconocer que no la tiene, pero no solo quedarse ahí, sino saber que como no tiene la fe, debe escuchar la palabra. Entonces, escuchando el culto de domingo, discipulado de lunes, servicio de oración el miércoles, reunión de damas y caballeros el jueves, la reunión de sector el viernes, así escuchando la palabra diariamente también los días, el devocional, aunque la hora para algunos es muy complicada, pero escuchando para el devocional, ahí aunque sea un poco temprano, pero aquellas personas en su corazón pueden hacer la fe escuchando la palabra, pero no escuchando la palabra ahí no puede tener la fe, no puede avanzar. Luego el versículo 20, Romanos 10:20, vamos a leer, dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pues uno pensará, "Ay, tal persona sí está para escuchar, tal persona no". Uno no sabe y uno no puede decidir eso. Aquí Isaías, la profecía que da es, fui hallado de los que no me buscaban. Hay muchas personas que en apariencia no buscan de Dios, no les interesa de Dios tampoco, pero Jesús dice, fui hallado de aquellos que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces uno piensa, tal persona no va a escuchar, tal persona no le interesa, tal persona no va a recibir mi invitación, no sabe. Aquí dice que se manifestó a los que no preguntaban por él y fue hallado de los que no le buscaban. Eso, nuestro deber es únicamente compartir. Hay muchas personas que sufren, por ejemplo, por no tener los pases para venir a la iglesia. Entonces sí, tal vez no tiene pasaje para ir, para venir o para ir. Pero si tiene el corazón dispuesto, está caminando bien. Si tuviera que matricular a su hijo, tiene beca completa en la universidad o el colegio y no tiene los pases, no se va a quedar en la casa. Ahí camina para el colegio o la universidad. Pero ¿por qué para la iglesia no puede tener ese tipo de corazón? No es solo, no tengo pases, no voy, sino que sea caminando va, porque sabe que es lo necesario para su espíritu. No sufre, también sufre por no poder reunir la gente para hacer el estudio bíblico. También sufre cuando tiene que hacer cosas en la iglesia, trabajar en algún servicio del evangelio, que sea sábado, que sea entre semana. Algunos sufren cuando es alguna cosa así, porque sufren porque en su vida se acostumbró nada más a congregar, pero no se acostumbró a servir. Por eso tanto sufrimiento le causa esto. También porque no aprendió a negarse a sí mismo. No es si me gusta o no me gusta, sino, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es por aquí. Tal vez no me gusta, pero yo tengo que seguir su voluntad. Entonces me niego y camina. Pero ese proceso de la negación no le gusta a muchos. Tal actividad. No, no voy a participar. ¿Por qué? ¿Tiene tiempo? Sí, sí, tengo tiempo, pero ¿por qué no? Es que no me gusta. ¿Y acaso el Señor, si fuera por su elección, si fuera por su gusto y no hubiera muerto por aquella persona, entonces ¿dónde estaría aquella persona? Si Jesús le hubiera dicho al Señor, no, yo no quiero morir por esa persona, no me gusta, no me cae bien. El Señor así no actuó, pero muchos para el Señor así son. Entonces, eso también hay que aprender. Entonces, cuando tienen que usar la fe, le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque nunca ha practicado la fe. Nunca ha practicado él apoyarse solo en Dios. Porque ese tipo de personas, cuando no tiene maneras humanas para solucionar, quiere dejar todo botado. Pero no es dejar todo botado, es cuando no tenga su manera, apóyese en Dios. Pero ese punto de apoyarse en Dios es lo que no quiere. Esa es la parte que
hay que aprender, esa es la parte que hay que corregir. No está acostumbrado a usar la fe, tiene que acostumbrarse a usar la fe también. Y el negarse a sí mismo es necesario para nuestra vida espiritual, porque el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo espero que todos los que están aquí conectados, también los hermanos de la iglesia que están escuchando, puedan llevar una vida de compartir el evangelio, predicando, también usando la fe y negándose a sí mismo. Aunque carnalmente parece un tipo de sufrimiento, dentro del Señor esto se convierte en mucha bendición, también en mucho gozo para nuestra vida espiritual, y yo espero que puedan experimentar ese mundo. Por no experimentarlo antes, ahora no quiere experimentarlo. Pero una vez que prueba ese mundo, que predicando el Evangelio, Dios le suple su necesidad, predicando el Evangelio, Dios le ayuda en tal situación, predicando el Evangelio, Dios le ayuda en su trabajo, predicando el Evangelio, Dios le ayuda en su estudio, predicando el Evangelio, Dios le ayuda en su familia, predicando el Evangelio, Dios le ayuda en todo. Como no ha experimentado esto, no conoce. Pero una vez que lo experimenta, ya puede ser, me siento triste, comparto. Me siento enfermo, comparto. No tengo ganas, comparto. Tengo tal situación, comparto. Ahí Dios le bendice. La vida del cristiano es solucionar todas las cosas por el Evangelio, porque justo por la fe vivirá. Vamos a llegar hasta aquí en esta noche.